Muy buenos días, chicos, espero que todo esté marchando bien en sus hogares y estén pasando un buen tiempo en familia. No siendo más, empecemos un nuevo tema en biología, el cual lleva por título Herencia ligada al sexo. La especie humana posee 46 cromosomas dispuestos en 23 pares. De esos, 22 pares son somáticos o autosomas, que estos van a heredar características no sexuales. Y uno, pues, es una pareja de cromosomas sexuales, también llamados heterocromosomas o gonosomas, identificados como XX para mujeres y XY para los hombres. Hay características que, sin ser caracteres sexuales primarios, como lo son órganos genitales y las gónadas, solo aparecen en uno de los dos sexos, o si aparecen los dos, en uno de ellos son mucho más frecuentes. Estos caracteres se les denomina caracteres ligados al sexo o herencia ligada al sexo. Estos caracteres o la herencia ligada al sexo se pueden dar de dos formas o en dos vías. La primera es la herencia ligada al cromosoma Y o herencia holándrica. Quiere decir que todos los genes que se encuentran en el cromosoma Y son heredados únicamente por los hijos varones y se manifestarán en todos los hombres que los lleven, independientemente de que sean dominantes o recesivos. O sea que el cromosoma Y, como solamente lo poseen los hombres, los varones, estas características, estos rasgos hereditarios ligados a este cromosoma solamente serán heredados por los hombres. Y la otra es la herencia ligada al cromosoma X. La herencia ligada al cromosoma X quiere decir que el gen que causa el rasgo o el trastorno se localiza en el cromosoma X. Es bueno recordar que las mujeres poseen dos cromosomas X, mientras que los hombres poseen un cromosoma X y un cromosoma Y. Los genes del cromosoma X pueden ser recesivos o dominantes. Los genes recesivos ligados al cromosoma X se expresan en las mujeres únicamente si existen dos copias del gen, una en cada cromosoma. O sea, desde este punto de vista, quiere decir que para que la enfermedad la expresen las mujeres, si este gen es recesivo, la mujer debe ser homocigota recesiva. O sea que el alelo de la enfermedad debe estar en los dos cromosomas X para que ellas puedan expresar esta enfermedad o esta característica. Si el gen es dominante, pues no debe suceder esto. Solamente va a tener que estar actuando en un solo cromosoma X, o sea que el alelo dominante al momento de expresarse o estar en un solo cromosoma X, entonces va a poder expresar la enfermedad. No es necesario que sea homocigota, sino que vamos a ver que será heterocigota, en este caso dominante. Pues recordando los conocimientos que ya tenemos sobre la herencia mendeliana, pues ya conocemos que para que el gen recesivo se pueda expresar, el gen dominante debe estar ausente, ¿sí? No debe estar y debe ser una homocigota recesiva. Pero para que el gen dominante se exprese, pues solamente basta que su alelo dominante esté en uno de los cromosomas. Para el caso de los hombres es diferente, pues solo debe haber una copia de un gen recesivo ligado al cromosoma X para que el rasgo o el trastorno se exprese. ¿Esto por qué? Pues como el hombre apenas tiene un solo cromosoma X y tiene el otro que es Y, y pues como ya sabemos, los genes Y solamente se van a heredar de hombre a hombre o de varones a varones. Entonces, como ellos poseen un solo cromosoma X, solamente este cromosoma debe presentar un alelo, ¿sí? Ya sea recesivo o dominante de la enfermedad, para que el hombre la pueda padecer o para que el hombre pueda expresar una característica o un rasgo. Entonces, esta diferencia entre los hombres y las mujeres aquí le ofrece al hombre en ciertos casos una desventaja. Entonces, la herencia ligada al sexo se refiere a la transmisión y expresión en los diferentes sexos de los genes que se encuentran en el cromosoma X heredado de los padres. ¿Por qué solamente del cromosoma X? Porque los genes que están en el cromosoma X van a afectar a ambos sexos, ¿sí? Entonces, por eso se enfatiza mucho más en la transmisión de estos genes o de estas características del cromosoma X que en las del cromosoma Y, ya que este solamente va a afectar a los hombres. Mientras tanto, el X afecta a ambos. Por eso, la herencia ligada al sexo se centra más que todo en las características ligadas al cromosoma X. Teniendo todo esto en cuenta, ahora vamos a ver ciertos ejemplos de estas características ligadas al cromosoma X que se pueden transmitir tanto como para los hombres como para las mujeres.
Entonces tenemos lo que es el daltonismo. El daltonismo pues es una enfermedad que es determinada por un gen recesivo del cromosoma X y es una anomalía que consiste en la incapacidad de distinguir los colores rojo y verde. La enfermedad fue descrita por una persona afectada, el químico inglés John Dalton. Muchos de ustedes ya habrán conocido a Dalton o lo reconocerán por su teoría atómica y los distintos postulados que ésta posee. El nombre de esta alteración hace referencia precisamente a este científico. Esta enfermedad afecta al hombre, mientras que la mujer que lo posee es portadora y no la manifiesta. Para que una mujer sea daltónica es necesario que tenga genes del daltonismo en los dos cromosomas X. Como ya les explicaba anteriormente, debe ser homocigota recesiva para esta enfermedad o para este rasgo genético, lo cual es bastante poco frecuente que una mujer sea daltónica. La agudeza visual de la persona que sufre daltonismo no se afecta. Quiere decir que esta enfermedad no le va a impedir ver, no le va a generar ceguera con el paso del tiempo. Simplemente lo que le va a alterar son los colores rojos y los colores verdes. Ahora, teniendo ya en cuenta el daltonismo, que es una enfermedad recesiva, pues recordemos que dominante es el alelo que se expresa y se designa con mayúscula, ¿cierto? Con una letra mayúscula. Y recordamos también además que el alelo recesivo solo se expresa cuando no está presente el dominante y se designa con minúscula. Ahora, si caracterizamos con una letra N mayúscula la condición del cromosoma que lleva el gen dominante que caracteriza la visión normal, o sea que en este caso la visión normal va a ser con una N mayúscula y con una D minúscula, ¿sí? La tenencia del cromosoma con el gen recesivo para el daltonismo. Se pueden obtener pues diferentes casos de esta enfermedad ligada al cromosoma X. Uno de esos casos lo podemos encontrar aquí en este ejemplo. Digamos que una madre normal, ¿cierto? Aquí tenemos una madre normal, se encuentra con un hombre que es daltónico. Ellos pues se casan y tienen descendencia. Aquí vemos los cromosomas para la mujer que es normal y los cromosomas para el hombre que es daltónico. Si se dan cuenta, el hombre solamente tiene una copia del alelo del daltonismo y eso le basta para expresar la enfermedad o para ser daltónico, mientras que la mujer solamente es normal, tiene el gen dominante normal en ambos cromosomas. Al hacer el cuadro de Punnett y al hacer nuestro cruce, encontramos lo siguiente. Vamos a tener XX, 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 pues XX. Y vamos a tener Y con X, XY y XY. Aquí podemos observar que las mujeres, ¿sí?, van a representar la mitad, o sea, un 50% de posibilidades pueden salir mujeres entre los hijos de estos dos y un 50% van a tener posibilidad de salir hombre. Aquí están, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta algo, y aquí cambia un poco más los porcentajes al momento de hacer las descripciones fenotípicas y genotípicas. Acá este 50% de mujeres va a ser el 100% de mujeres, ¿sí? Es nuestro 100%. Y acá esta otra mitad, o el 50% de los hombres, va a ser nuestro 100% en hombres, ¿sí? Entonces ya vamos a tener un 100% y otro 100%. Y en ciertos casos pues vamos a tener un 50% acá y también un 50%. Ahorita lo vamos a ir viendo a lo largo de los ejercicios. Entonces, al hacer la descripción ya de la transmisión del gen del daltonismo, nos encontramos que las mujeres van a ser portadoras, ¿sí? No van a expresarlo, miren, van a ser portadoras porque para esta enfermedad recesiva, para que ellas puedan tenerla, deben estar en los dos cromosomas X y por nada más están en uno solo. Entonces, aquí como el gen dominante es normal, entonces ellas van a portar la enfermedad pero no la van a expresar. Mientras que los hombres, pues todos van a ser normales, si nos damos cuenta acá. Entonces, en la descripción tenemos que todas las hijas van a ser portadoras, el 100% de las mujeres, aquí tenemos el 100% de las mujeres, y todos los hijos van a ser normales, igual el 100% de hombres, todos van a ser normales, en este cruce o en este caso. Observando el siguiente caso, tenemos que vamos a tener una madre portadora y vamos a tener un padre daltónico. Entonces, hacemos nuevamente nuestro cuadro de Punnett, realizamos los respectivos cruces y tenemos los siguientes resultados. Aquí vamos a tener las mujeres y acá los hombres, ya esto debemos tenerlo claro. Entonces, al ver los genes, vamos a observar que esta mujer acá,
aunque ya sabemos que es algo poco frecuente, va a ser daltónica. Tienen que darse esos momentos propicios para que una mujer pueda salir daltónica. En este caso, pues hipotético, se da. Y aquí vamos a encontrar una mujer daltónica. Miren que está expresando los dos alelos en los dos cromosomas, por lo tanto va a expresar la enfermedad. En este caso es una homocigota recesiva. Y el otro 50% o la otra posibilidad de mujeres va a ser solamente portadora. En el caso de los hombres va a ser también uno de ellos daltónico. Podemos observarlo acá, está expresando el alelo y es necesario solamente en una sola copia. Entonces este hombre va a ser daltónico, mientras que pues nosotros, la otra mitad, va a ser normal. En este sentido, la descripción que podemos dar es que el 50% de las hijas va a ser portadora y el 50% de las otras niñas va a ser daltónica. Y de la misma manera, el 50% de los hijos van a ser normales y el otro 50% de los hijos van a tener la posibilidad de salir daltónicos. Entonces, estas son posibilidades que se pueden dar por diferentes casos al momento de ver esta enfermedad, que es recesiva ligada al cromosoma X o herencia ligada al sexo. Acá les dejo un ejercicio para ustedes. Miren el caso que se da, ejercicio en clases. Madre daltónica, ¿cierto? Tiene hijos con un hombre normal. Entonces las preguntas son, ¿qué porcentaje de hijos serán daltónicos y portadores? ¿Y qué porcentaje de hijas serán daltónicas y portadoras? Esto les queda a ustedes de tarea de ejercicio para ver cómo les va en este tema de la herencia ligada al sexo. Ahora, estos casos que hemos visto son casos recesivos, ¿sí? Enfermedades que están en alelos, son genes recesivos, se encuentran en el cromosoma X. Ahora vamos a ver un ejemplo de unas o de enfermedades dominantes. Este tipo de condiciones dominantes tienen lugar cuando un gen anormal de uno de los padres es capaz de causar la enfermedad, aunque pueda haber un gen compatible proveniente del otro padre que sea normal. El gen anormal domina el resultado del par de genes. O sea que, como les explicaba anteriormente, solamente cuando un cromosoma posee este gen dominante va a bastar para expresar el rasgo o en este caso la enfermedad. Aunque la gran mayoría de las enfermedades que en la especie humana son transmitidas por genes ligados al sexo se deben a un gen recesivo, también hay ejemplos en los cuales el gen para alguna de las enfermedades es dominante, aunque los genes dominantes ligados al cromosoma X son muy poco frecuentes. Esto trata de un tipo de herencia que se caracteriza porque los varones afectados transmiten el carácter a todas sus hijas y a ninguno de sus hijos, ya que estos no van a recibir el cromosoma X, sino que solamente el Y, ¿sí? En este caso de dominancia del gen dominante. Mientras que las mujeres afectadas en tanto lo transmiten a la mitad de sus hijos y a la mitad de sus hijas. Aquí tenemos otros dos ejemplos, otros dos casos. Una pareja, ¿sí? En una pareja la mujer está afectada con una enfermedad dominante, que vamos a simbolizarla con la letra E mayúscula, que va a simbolizar lo que es enfermedad, pero dominante. Y por el otro lado, el padre no está afectado, o sea, lo vamos a representar con una S minúscula para representar el gen recesivo, pero que es sano, ¿sí? Y pues tienen hijos. Al momento de hacer la repartición de cromosomas, podemos ver lo siguiente. Como la mujer es la que está con la enfermedad, está afectada, aquí podemos ver un cromosoma X que está afectado. Acá tenemos el otro que está sano, igual el hombre está sano. Al momento de hacer los cruces nos damos cuenta que la mujer expresa o le transmite esta enfermedad dominante a el 50 o a la mitad de las hijas que ella puede tener, mientras que la otra mitad va a tener la posibilidad de salir sana. De igual manera los hombres, la mitad de ellos van a poder salir con la enfermedad, van a expresarlo, y la otra mitad pues va a salir sana. En este caso pues hay muchas probabilidades de que se exprese la enfermedad. Entonces en la descripción nos damos cuenta que el 50% de las hijas van a estar enfermas, van a tener la enfermedad, y el 50% pues van a ser sanas. Y de la misma manera están con los varones. El 50% de ellos van a estar enfermos, mientras que el otro 50% va a estar sano. Aquí obtenemos la descripción. Pues también corroboramos y afirmamos pues lo dicho anteriormente en la teoría. En este otro caso, el padre es quien está enfermo, muestra el alelo dominante, mientras que la madre no va a ser sana. Entonces, aquí podemos observar que la mujer está sana, tiene sus cromosomas X sanos, y acá el hombre pues, va a estar teniendo o expresando la enfermedad.
dominante. Entonces, al momento de hacer los cruces, observamos que el hombre en su cromosoma X le pasa o puede pasar el cromosoma X enfermo o con la enfermedad a todas las hijas que él va a tener. El 100% van a expresar la enfermedad, como ya saben, como es dominante, no es necesario que estén en las dos copias del cromosoma X, solamente en una. Entonces, todas estas niñas acá van a poder o van a expresar esta enfermedad. Mientras que todos los niños pues van a estar sanos, que también se decía anteriormente, se corrobora o se confirma acá mediante los cruces. Entonces tenemos un 100% de hijas enfermas y tenemos un 100% de hijos sanos. Observamos, chicos, que en este sentido, en esta herencia dominante ligada al cromosoma X, en el caso de las enfermedades, pues las niñas van a tener cierta desventaja al momento de que si es el hombre el portador de la enfermedad. Y pues un ejemplo de este tipo de enfermedades dominantes ligadas al cromosoma X es la hipofosfatemia. Ok, muchachos, espero que hasta aquí la clase les haya parecido bien, les haya parecido excelente, que hayan podido entender todos estos conceptos de lo que es la herencia ligada al sexo, en este caso pues como ya saben al cromosoma X, y espero que estén bien, estén juiciosos en sus hogares y puedan entender todo esto que hemos explicado acá. Entonces, no siendo más, nos escuchamos en un próximo video. Hasta pronto.